Amigos, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí en esta ciudad de Jalapa, Veracruz, en un programa más de Cidades de Terceros. Estamos muy contentos de estar con ustedes porque vamos a platicar de un tema pues que se ha vuelto esencial en esta pandemia de COVID-19, un tema que afortunada o desafortunadamente tuvo que llegar una pandemia para darnos cuenta de lo importante que es la salud mental y sobre todo la forma en cómo debemos pues combatirla, cómo debemos hacer muchas cosas más y sobre todo entender cuál es la razón de nuestra depresión, hacia dónde nos puede llevar una depresión y sobre todo cómo se ha detonado esta situación a través de algo tan extraño como ha sido estos 2 años, casi 2 años del COVID-19. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, a través de la señal de permanencias voluntarias y hoy nos acompaña mi queridísima Yorelei Azamar. Ella es psicóloga de ¿cómo se llama? Medical Holistic Center. Holistic Medic Center. Sí, se Holistic quisieron Medicine. poner así como muy bilingües. Y ella, vamos a platicar con ella. Ella ya ha estado con nosotros en el programa, afortunadamente, y hoy está nerviosa porque como es un programa en vivo, el pasado fue grabado. Pero hoy estamos aquí muy contentos con mi querida Yoreli. ¿Cómo estás, Yoreli? Gracias. Pues bien, aquí nerviosa, precisamente. Prefiero lo individual y acá así como anónimo. Este, pero bueno, también la ventaja es que no hay gente, vaya, no es como que tengo aquí a las personas, ¿no? Sí me cohibo mucho en ese sentido, pero bien contenta. A Qué ver bueno. si puede ser de algo de ayuda lo que les pueda yo compartir aquí. Oye, Yoreli, para entrar ya en tema acerca de toda esta situación de la depresión en esta pandemia de COVID-19, tú que has estado muy de cerca por tu trabajo, por todo lo que realizas en diferentes oficinas, ¿qué tan importante crees que se ha convertido la depresión en esta pandemia de COVID-19? ¿Cómo ustedes los psicólogos se ha vuelto un reto el hacer entender o tratar de que las personas entiendan que la salud mental se ha convertido en un tema esencial en esta pandemia? ¿Es bien importante? ¿Es medianamente importante? ¿O simplemente es algo que sucedió por la pandemia? ¿Tú cuál es tu concepto de esto? Mira, es bien interesante la pregunta que haces porque justamente cuando reducen las actividades, ¿no? Con todo esto de que cierran y que en los servicios de salud precisamente dice, vamos a dejar solamente servicios esenciales, ¿no? O sea, Ujú. se cierran las consultas para digamos, como la población abierta y solamente se dejan abiertos ciertos servicios. Y Sí. justamente psicología no es de esos servicios, ¿no? O sea, con mi jefa platicábamos en ese aspecto, pues bueno, entonces, ¿qué se considera esencial? ¿No? Porque en general, cotidianamente para las personas es más importante la parte médica, la parte física, Ujú. la medicina, ¿no? Como todo lo palpable, vamos a decirlo así, siempre se le ha dado mayor importancia, ¿no? Mayor Claro, lugar. claro. Entonces, como dicen por ahí, hasta que no te sucede, ¿no? Hasta que no tienes como una experiencia cercana con el tema, no entiendes la dimensión. Antes de esta pandemia, en general en los países, pero sobre todo aquí, el porcentaje, digamos, de presupuesto destinado a la salud mental es del 2% del presupuesto. Santo Dios. Entonces, por ejemplo, de la jurisdicción de aquí de Jalapa es de las que más psicólogos hay. En el resto del estado de Veracruz, por jurisdicción que digamos abarca unos, depende de la jurisdicción, abarcan Sí, cierto número de municipios, sí. hay uno, ¿no? Hay uno, en algunos hay uno solo o hay 5, ¿no? Pero realmente para brindar la atención a una población que cuánta gente te gusta que sea, y que hablamos que la atención a la salud mental no es una ocasión, que eso también es a veces una idea que la gente tiene, ¿no? De vengo por una plática, ¿no? Y dices, bueno, es que no damos pláticas, no se trata de venir y darte un sermón. Entonces, también esto a veces afecta como, bueno, ¿qué alcances tiene realmente la atención a la salud mental a resolver un conflicto que a veces puede ser muy específico o a Ujú. veces puede ser algo que realmente necesita un proceso determinado y largo,
¿no? Porque existe esa grave idea, ¿no? De que nada más la psicología es, ven, te doy una plática y ahí se quedó, ¿no? O sea, digo, muchas personas piensan eso, ¿no? Así es. Oye, Entonces, desde ahí. perdón, perdón. Y aquí, por ejemplo, en este caso, en donde ustedes se están viendo tan limitados como personal de salud, eh, ¿cuál ha sido la forma en que ustedes han encontrado para poder combatir todo esto? Digo, porque hablamos, los mexicanos somos muy renuentes a ir a ver nuestra salud mental, tratar de entender nuestra salud mental, como que todavía no tenemos esa cultura de ir a un psicólogo porque pensamos que es para locos, de ir a un psiquiatra porque también pensamos que es para locos, aunque no necesariamente cuando llegas a un psiquiatra es por una locura, ¿no? Entonces, ¿cómo le han hecho ustedes? ¿Cuáles son las herramientas que han utilizado ustedes para poder combatir estos problemas de depresión que me imagino que se están multiplicando mientras sigue pasando el tiempo? Ahorita ya como que estamos un poco más holgados, como que la gente ya se está adaptando a la idea de que vamos a regresar a una actividad normal, pero ¿cómo ustedes están ayudando a que esto salga adelante? ¿O cómo ayudaron a que esto saliera adelante en los momentos más álgidos de la pandemia? Sí, fíjate que la demanda como tal aumentó. O sea, definitivamente la gente sí empezó a buscar más este tipo de servicios. Se abrió la línea de COVID, pero fíjate, te digo que siempre es como muy limitada la situación porque esta parte de atención en línea estaba como suscrita, ¿no? A temas relacionados con COVID. Ajá. Entonces se empezó a dar atención vía telefónica como línea de intervención en crisis. En ciertos, o sea, en los centros de salud se da atención, pero igual, o sea, como muy limitada, como a pacientes que ya tenían tiempo, por ejemplo, yendo y que hay que darle como un seguimiento, cierta contención, como a pacientes, digamos, como considerados de cierta forma graves, en el sentido de que necesitan como esa parte de contención, de acompañamiento, Claro. se les siguió dando la atención, ¿no? Pero ya como pacientes nuevos estuvo limitado. Por la parte privada, digamos que sí había o hay o lo que hay como ventaja, pues fue como abrir toda esta parte de la atención en línea, que eso ya se venía haciendo mucho antes. Entonces la gente que ya de por sí estaba trabajando así, pues fue una oportunidad, o sea, también afortunadamente creo que ha sido de las profesiones que pueden mantenerse a pesar de no salir de casa, ¿no? O sea, de Claro. poder dar una atención desde tu casa. Claro. Y es una gran posibilidad, ¿no? Aún así, seguimos en esta visión de que el acceso a la salud mental no es para todos, lamentablemente, ¿no? Sí. Porque también estamos un poco como concentrados en ese aspecto de que, bueno, quien tiene acceso a las redes, sobre todo generaciones más jóvenes, ¿no? Pero si hablamos de gente mayor, que algunas veces llegan porque pues los hijos los contactan, ¿no? De mira, te saqué la cita, y ya te los conectan y todo, ¿no? Pero pues también en gente mayor, esta parte de la virtualidad pues es como, o sea, mucha gente no acepta la Y aparte atención en como que se línea. convierte en algo, en un temor más, ¿no? O sea, creo yo que hay muchas personas que lo ven como, chin, a lo mejor me están grabando, a lo mejor alguien más está escuchando lo que estoy diciendo, no sé. Pues fíjate Hay que, muchos bueno, al factores, menos ¿no? en mi experiencia no ha sido como, bueno, no sé, porque más bien me imagino que no lo hacen, ¿no? Quienes Claro. que llegan como a acceder a esto es porque realmente dicen ya, o sea, aunque sea así, pero necesito como la atención, ¿no? Entonces, Claro. bueno, por eso te digo, aún así, sí está limitado a ciertos sectores de la población, ¿no? Que dice, bueno, pues igual yo estoy lejos y me da igual estar en línea, pero estoy recibiendo un servicio, Sí. ¿no? Ha habido pacientes que empiezas a ver presencialmente y por trabajo, por lo que sea, se mueven y tienes esa bondad de poderlo seguir atendiendo, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos hablando de la consulta particular, ¿no? Entonces, esa parte, te digo, siempre segmenta un poco esta parte del acceso, ¿no? O sea, y bueno, a veces, digo, en la historia de la psicología ha habido esta parte, ¿no? De que dicen es muy elitista a veces, ¿no? Y también depende cuánto cobras, o sea, hay unos colegas que dices, no, pues, o sea, obviamente lo vale y tú sabes Mejor que compro un vale lo que carro, has dices, ¿no? pagado, lo que has estudiado, o sea, obviamente cada quien valora su trabajo y su tiempo respecto a qué tanto considera, ¿no? O sea, como cualquier persona que vende cualquier servicio le pones un valor,
pero bueno, depende también, hay personas que dicen, bueno, yo entiendo la situación de las personas y puedo como acomodarme, ¿no? Pero hay otras que no. Claro. Entonces, bueno, como todo, hay estas ventajas y desventajas. ¿Cómo identificamos como personas? Porque la pandemia comenzó de una forma muy interesante aquí en México, ¿no? Empezó el primer caso, las mismas autoridades dicen, eh, va a haber pocos infectados, no tenemos por qué preocuparnos, la gente holga todas las medidas de salud, de higiene y todas estas cosas, empiezan a darse los casos y de repente las autoridades dicen, pues a encerrarnos porque esto está apurándose, y de 3 meses que había, no, una cuarentena que había dicho que iba a ser el gobierno federal, ya se Un mes, convirtieron ¿no? Pasa en, de sí, ya se convirtió en un año y casi 8 rápido. meses en donde estamos encerrados. Pero en ese momento, al principio de la pandemia, pues todos identificábamos como una enfermedad sencilla, entre comillas, que iba a escalar en algún momento en una situación muy grave y regresamos. ¿Cómo, cómo identificamos nosotros que en los momentos en donde estamos en un momento o llegamos a tener una depresión por este tipo de cosas? Porque yo he escuchado gente que dice, yo ya no escucho noticias porque me deprimen, ya estoy harto de escuchar muertos, harto de escuchar enfermos, estoy harto de escuchar estadísticas. ¿Cómo empiezas a identificar tú como persona que ya el entorno te está convirtiendo en un problema, se está convirtiendo en un problema de depresión? ¿Cuáles son los factores que tú como profesional de la salud estás determinando que están pasando en casi todos los casos? Pues es que un cuadro de depresión se distingue de un cuadro de tristeza, ¿no? O sea, Uh-huh. también creo que eso lo platicábamos el programa La vez de pasada, esa vez sí. que estuve, ¿no? O sea, no siempre es lo mismo, pero a la vez también hay digamos, un porcentaje de subdiagnósticos bien elevado, ¿no? Porque a veces Uh-huh. en este tapar de que, ay, pues sí me siento mal, pero como cualquier otra enfermedad, ¿no? No O sea, pasa hasta que ya se nos nada. está saliendo así el órgano y ya dices, no, sí necesito ir. Pero antes, pues, como que dices, ahí aguanto. Claro. Pero bueno, aquí esa es la parte peligrosa, ¿no? Porque entonces quiere decir que cuando acudimos a un servicio y sobre todo de salud mental es porque ya hay un cuadro como instalado, cuando realmente son cosas que sí se pueden prevenir desde que me empiezo a sentir mal, que no necesariamente es que ahí tengamos depresión. Pero Uh-huh. entonces, bueno, esa es la parte importante. O sea, hay gente que tarda hasta 14 años y eso está registrado, ¿no? Por la OMS, que llega a pedir atención. O sea, imagínate 14 años de sentirte mal y ya hasta que dices de plano ya no puedo, ya entonces vas, ¿no? Sí, sí, Pero va a pues pasar. desde que empezamos a tener problemas con, digamos, distintas áreas, o sea, no nada más tengo broncas con mis hijos o no nada más tengo broncas con mi pareja, sino con ambos, en la escuela o en el trabajo y aparte con la familia de origen, ¿no? O sea, con todo el mundo tengo broncas y en todos lados me siento mal. O sea, Uh-huh. eso también es muy característico, ¿no? Porque a veces está, no, o sea, en el trabajo súper bien, pero nada más llego a la casa y pum, ¿no? Y dices, bueno, Claro. o sea, ahí es cuando sí identificas, ¿no? Como cuáles son los, digamos, hay Los ciertas factores. lecturas, ¿no? Que les llama, ¿cómo le? Depresógenos, ¿no? Los ciertos depresógenos que son los que te generan el Ajá. malestar, ¿no? Entonces, cuando los identificas es mucho más fácil y ojalá que todos los pacientes llegaran de, es que es esto y esto. A veces no, ¿no? O sea, a veces puede ser algo que tiene que ver con algo biológico también. O Uh-huh. sea, esa parte es importante. De repente es como esto si empieza por la parte orgánica, ¿no? O empieza por la parte del contexto, ¿no? Y la parte Uh-huh. social. En este caso, hablando de que estamos como ligándonos al tema de COVID, pues empieza, ¿no? Desde esta parte contextual, pero que no todas las personas desarrollan, ¿no? Y dices, bueno, porque unas sí y otras así como que les va como si nada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí es donde hay que ver el antecedente, ¿no? Porque algunas personas somos más propensas a la depresión, sobre todo a la ansiedad, fíjate que esa es otra, ¿no? Que también Ajá, es lo creo que que te iba a decir, ¿no? Porque mucho más atacadas por la esa- parte de la ansiedad que por la depresión al menos en estos momentos, ¿no? la O ansiedad sea, se puede confundir con depresión en algún momento. O a sea, veces,
Sí, sí puede eso pasar. No, no es como tan visible, o sea, no, porque vaya, si tú lo sabes diagnosticar, sabes la diferencia, pero a Claro. lo mejor la persona sí puede como decir, no, es que ando ansiosa, pero sí, subjetivamente, digamos, la diferencia es muy clara en el aspecto de que el ansioso está preocupado por salir adelante, ¿no? O sea, el ansioso Ok. está preocupado porque quiere resolver mil cosas, porque ahorita la parte económica, ¿no? Porque quiere trabajar, porque quiere salir, porque quiere viajar, porque no le alcanza el dinero, ¿no? Porque, etcétera, Claro. etcétera, o porque no sabe si se va a quedar sin trabajo. O sea, ahorita hay muchas cosas que generan esta parte de preocupaciones, ¿no? Lo de Y que trabajo se generan ha vuelto ansiedad. algo fatal, ¿no? O sea, digo, me imagino que todas, a lo mejor de, no sé, 10 personas, a lo mejor 5 te llegan a decir, es que perdí mi trabajo, estoy deprimido porque perdí mi trabajo, ¿no? Dices, Ajá, eso debe ser una cuestión muy, muy común en lo que está sucediendo sí, ahorita en la pandemia, ¿no? sí. Entonces, bueno, esa parte genera ansiedad y lo que sucede después de estar mucho tiempo ansioso es que con el desgaste de energía que tienes o todo este gasto, digamos, económico, ¿no? De todo lo que físicamente sucede cuando estás ansioso, pues deriva en una depresión, ¿no? O sea, después de estar tanto tiempo cansado, porque aparte, pues no duermes, que esa es otra de las cosas, o sea, la mayor de la población, o sea, de las personas en este momento duermen muy mal, ¿no? O sea, tienen mucho Sí, insomnio o se duermen muy tarde y se levantan temprano, o se sí, levantan muy tarde y se acuestan muy tarde de cualquier manera, ¿no? O sea, no hay como una reposición en ese sentido del desgaste energético que eso implica, ¿no? claro. Y que eso a la vez también tiene una implicación en la alimentación. Entonces Ujú, son como una bolita de nieve, ¿no? Que empieza desde esta parte en la que descuidas como tus hábitos, empiezas a generar cambios a todos los niveles y obviamente pues el cuerpo también se estresa por estos cambios, o sea, claro. el estrés es más fisiológico, ¿no? Entonces el estrés pues te va generando la ansiedad y con el tiempo la depresión. Oye, Entonces, uh-huh. y esa vacilada que dicen de que en el COVID los ha puesto, ahorita que nos saludamos fuera del aire dijimos, no, pues aquí engordando con el COVID, pero es que esa vacilada que hacemos, digo, de una forma inocente muchas personas, pero sí les ha repercutido a muchas personas con depresión, ¿no? O sea, hay gente, lo que dicen coloquialmente, que se comen sus problemas y yo creo que va muy ligado la depresión a personas que han subido de peso, ¿no? ¿Me equivoco? O la ansiedad, te digo, es que La ansiedad. ahí sí pueden ser ambas cosas, ¿no? Porque con la ansiedad, pues sí estás como picándole ahí, ¿no? O sea, te digo, estás viendo una peli o estás sin mucho que hacer, ¿no? Y entonces empiezas como de, ay, tengo hambrita, ¿no? Yo aquí tengo los esquites aquí enfrente, ¿no? Es como Pues muy, vengas. muy tentador, ¿no? O sea, estar picando la comida. Pero Claro. entonces, te digo, y la diferencia es que ya con la depresión pasa lo contrario, ¿no? O sea, con la depresión se te va el hambre, con la depresión ya no quieres resolver, o sea, en la ansiedad estás buscando cómo salir de eso y en la Ujú. depresión ya no, o sea, en la depresión ya te da igual si te levantas, te da igual si te bañas, te da igual si vas a trabajar, o si te quedas, o si te descuentan, ¿no? O sea, ya empieza a haber como otro tipo de implicación. Esa es como Claro, la mayor diferencia. Ya no disfrutas las cosas que haces, ¿no? Como que dices, ah, pues me da igual si lo hago o no, si claro. voy o no, si me visitan o no, si estamos bien o no. O sea, ya hay como esta apatía y eso es muy marcado, ¿no? Oye, Entonces, ujú. Continúa, no continúa ahorita. ya se me fue el avión. Tú dime. Oye, se me olvidó que no te tengo que interrumpir cuando estás hablando. Oye, y por Pasa el vuelo. ejemplo, cuando ustedes como personal de salud, yo platicaba el otro día con amigos maestros y ellos, la mayoría de ellos están de acuerdo con que ahorita eh, en México se deben crear ya planes de emergencia ante situaciones como esta, porque bueno, para nadie es extraño que el COVID pues, prácticamente nos agarró como el tigre de Santa Julia, ¿no? O sea, definitivamente todo el mundo nos agarró pues de sorpresa, no supimos qué pasó. Y México creo que ha sido uno de los países que más lo ha sentido precisamente porque no hay protocolos, porque no hay planes de emergencia, porque no existen todo este tipo de cosas. Ustedes, personal de salud mental, eh, ¿qué, qué,
creen que sean los factores que tienen que existir para crear protocolos que nos ayuden, como dices tú, si no bien a que lleguen ya en el último paso de ya casi en estado de crisis, pero sí que ayuden a las personas a poder entender un poco más su salud mental y poder combatir este tipo de situaciones? ¿Qué tan importante creen ustedes como personas de salud que exista este tipo de protocolos, estos planes de emergencia que obviamente en México pues no tenemos? Es que fíjate que en la salud mental existen hasta cierto punto porque siempre ha habido como esta parte de la atención a los desastres. O sea, nunca había habido una pandemia como ahorita, ¿no? Pero no. Sí, por ejemplo, cuando los huracanes, cuando los sismos, ¿no? Cuando hay este tipo de tragedias, vamos a decirlo, se me fue como otra palabra más, pero bueno, como este tipo de situaciones que generan como en gran parte de la población, o sea, que no es como nada más en una escuela, ¿no? O sea, que eso también se hace, ¿no? Que pues aquí, o sea, ha pasado, se suicidó un muchacho, ¿no? Entonces hay que ir a hacer intervención a esa escuela por lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, y digo, hay gente que le tocó en el 99, ¿no? Ir a toda esa zona de San Rafael y todo esto a intervenir. Una vez que ya, pues recuperaron cosas, ¿no? Que bajo el agua, precisamente, o sea, lo que se conoce como intervención en crisis, ¿no? Sí se hace, ¿no? O sea, a veces hay brigadas en las mismas escuelas cuando estás haciendo servicio social, ¿no? O sea, hay gente que sí hace este tipo de labor. Entonces, hasta cierto punto eso existe. Pero ahorita en este tema de que todo el mundo es aislado, de que no puedes hacer grupos, de que no te puedes reunir, de que no hay muchas cosas. Sí. Creo que una de las herramientas que tendríamos ya que empezar como a generar, que no es tampoco nada nuevo, simplemente es como reconocer la importancia de esto desde hace tiempo, es el trabajo comunitario, o sea, es como fortalecer las redes comunitarias, porque creo que también en la medida en la que hemos como progresado en el mundo, pues nos hemos hecho más individualistas, ¿no? O sea, es como que cada quien su rollo, cada quien su área, cada quien, o sea, y eso pasa hasta en la institución, ¿no? Así, yo me acuerdo en la secundaria o en la escuela, no, en la facultad, los intendentes, ¿no? Que era así, es que mi sindicato llega hasta este cuadro, ¿no? Y hasta ahí limpio. Sí, no, si yo te contara. Si limpié todo el salón, pues ya, o sea, en lugar de ser como algo o en equipo, es así como, pues invadiste mi área de trabajo, ¿no? Sí. Es muy común eso. Luego te platico muchos casos de esos que conozco. Me imagino. Pero bueno, eso pasa, ¿no? Entonces, creo que apelar a esta parte de la importancia que es recobrar las redes de apoyo, la comunicación, las relaciones interpersonales, el saber que solitos va a ser bien difícil salir adelante. ¿No? Y creo que también esta pandemia en muchas de las personas también ha despertado pues como estas iniciativas, ¿no? O sea, de generar colectivos, de hacer grupos, no es nada nuevo, simplemente que a veces la misma situación o cada quien su contexto y su historia, pues te hace actuar más de un lado que hacia el otro, ¿no? Pero, pues sí, o sea, incluso, no sé, con el tema del cáncer, ¿no? Con el tema de otro tipo de enfermedades, hay como estos grupos, ¿no? Que se dedican no se trata tanto también como de ayudar como tal, porque vamos a confundir aquí las cosas, ¿no? No es como el hacer, el altruismo tiene otro punto, ¿no? Pero sí me refiero como esta parte de organizarse y de tomar decisiones, ¿no? De tener planes que no van a venir del gobierno, ¿no? Que no van a venir de otro lado, sino de las mismas necesidades que la población tiene, ¿no? O sea, el que alguien más venga y te diga, mira, para que ustedes salgan adelante, tienen que hacerle así y así y así. Cuando a veces la gente... El ABC, ¿no? Pero lo identifica, ¿no? O sea, ¿por qué me vienes a decir esto si yo estoy bien como estoy, ¿no? Entonces, ¿Qué tanto crees que han influido las redes sociales en la depresión de las personas? Digo, porque es bien importante y pasa, ¿no? Yo creo que desde que Google empezó a tener prácticamente todo, bueno, no, prácticamente tiene todo. Desde que Google tiene todo, la gente ya utiliza
las redes para diagnosticarse, diagnosticarse. para hacer muchas cosas, pero en este caso, por ejemplo, ¿qué tan importante crees que han sido las redes sociales para ayudar o bien perjudicar a las personas en cuestión de depresión? Porque mucha gente comparte infografías, mucha gente comparte información de que estás deprimido, estos son los factores, estas son las situaciones. Entonces, ¿cómo crees tú que ha venido a impactar las redes sociales en esta era en donde estamos encerrados o medio encerrados ya, pero que seguimos en contacto con nuestros familiares vía WhatsApp, vía Messenger, vía Facebook? ¿Cómo, ¿Cómo crees que ha impactado esto? Pues no es generalizable, ¿no? Yo creo que como en todo, si tú tienes contacto, por ejemplo, en tus redes con páginas de, no sé, de Psiquiatría de México, ¿no? Y tienes páginas de la Asociación Psicoanalítica y tienes páginas de las escuelas, o sea, depende del contenido que tú acostumbres ver, es Claro. la información que te saca, ¿no? Si tú estás más en el rollo del TikTok, ¿no? Y de los bailes y de los chistes y los memes, pues es lo que te sale, ¿no? O sea, Sí, creo sí, que en claro. ese aspecto las redes nos ayudan a procrastinar, ¿no? Nos ayudan como a evitar enfrentarnos a la realidad, nos ayudan a evitar atendernos o a hacer lo que tenemos que hacer, Claro. ¿no? O sea, en Es un ese tipo de sentido, droga. pues sí, para muchas personas sí Es es un tipo de droga. adictiva, ¿no? Sí, Ajá. claro. Entonces, creo que va más por esa parte, ¿no? O sea, ¿qué función tiene la red o las redes en cada persona? Pues va como a estar muy ligado, ¿no? A depender como de para qué las usamos y en qué momentos, ¿no? O sea, Claro. hay personas que muy disciplinadas, ¿no? Dicen, no, pues ahorita estoy haciendo tal trabajo, voy a descargar mis aplicaciones, no sé qué, me voy a concentrar, ¿no? Eso Sí. sería muy útil para todos hacerlo, ¿no? Pero otros, pues es otro ratito de Candy Crush, ¿no? Y luego les digo. Entonces, sí es totalmente sujeto a la persona, ¿no? A sus rasgos. Claro. Y en ese sentido, vaya, es como hasta un postulado básico, ¿no? De la psicología, que no son las situaciones las que afectan, ¿no? Sino la percepción que tenemos de ellas. O sea, cómo las abordamos, cómo las enfrentamos. O sea, la vida misma, pues es así, o sea, es una montaña rusa, van a pasar cosas y van a seguir pasando, Sí, ¿no? claro. Pero justamente la pandemia nos vino a poner esta visión de qué tan preparado estás para el futuro, ¿no? O sea, quiénes de todos nosotros tenía, por ejemplo, un ahorro para cerrar tu negocio 6 meses, un Sí, año y poder vivir de tus ahorros, ¿no? O sea, claro. pues yo creo que, o sea, no es que nadie, sí hubo gente, pero no es la mayoría, definitivamente, ¿no? ¿Tú sí crees que, porque ya la depresión, o sea, antes de la pandemia la depresión ya se había convertido, de hecho me acuerdo que leí un artículo antes de la pandemia precisamente donde decía que la depresión se había convertido en el mal del siglo XXI, en el primer mal del siglo XXI, o sea, había existido una serie de factores en donde la depresión se estaba convirtiendo en un problema grave en niños, en adolescentes, en Sí, ya adultos, desde antes. ya era mucho antes. Pero tú sí consideras que este COVID-19 vino a crear una nueva pandemia de depresión, o sea, la vino a ser más fuerte en este Yo creo sentido. que la vino a visibilizar, ¿no? O sea, Nada más. la vino como a, Ok, pues en muchas personas sí pudo haberse potencializado, pero te digo, no es que haya más que antes, sino que la gente ahora decidió, ahora sí, acudir o solicitar la atención, o claro. eso es en general con los niños, los papás nunca identifican primero ellos como una fuente de esta parte de estar gestando la depresión en la familia, ¿no? O sea, es como, mi hijo está irritable, anda insoportable, no sé qué, ¿no? Y entonces, pues que vaya al psicólogo. Pero no hay esta identificación de ver qué está pasando en mi trabajo, qué está pasando en mi relación, ¿no? ¿Qué está pasando primero en mí como papá? Entonces Sí, creo que sí, te digo, la pandemia sí pudo haber ya desarrollado algo que ya traíamos de por sí, la potencializó, ¿no? Y sobre todo más bien es como esta necesidad de buscar ayuda, o sea, ya cuando de plano volteas, ya si no tienes a qué salir, ¿no? Si no puedes ir al cine, si no puedes como distraerte y evadir ese problema que ya sí, sí, traías, sí, pues no te quedó más que verlo, ¿no? O claro. sea, no te quedó más que ponerle atención y decir, algo hay que hacer. Oye, en el caso de ustedes como personal de salud,
porque me imagino que la pandemia también le ha pegado demasiado al personal de salud, ¿no? ¿Cuántos casos han visto ustedes de personas de salud que llegan al colapso y dicen definitivamente ya no puedo dar un paso más? Ya, sí, ¿es cierta esa idea de que el personal de salud ya está cansado, ya está deprimido, ya está enfadado de todo lo que está sucediendo? Sí, pues de hecho la línea COVID fue para ellos. O sea, Se creó para ellos. se creó para ellos, literal. Porque sí, efectivamente, de por sí el burnout, volvemos al punto, o sea, el burnout siempre ha existido en el personal de salud desde los tiempos de la guerra, que fue donde nació todo ese enfoque, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso siempre ha existido, pero efectivamente ahí, digo, no en todos nuevamente, porque te digo, nosotros a lo mejor como salud mental, pues reduces la tensión, ¿no? Y aún así, pues muchos compañeros, por ejemplo, antes de que estuviera la vacuna, ¿no? O sea, tú sabes, empezaron a vacunar primero los adultos mayores y todo esto, y el personal, o sea, muchos de mis compañeros fueron de los últimos en ser vacunados, ¿no? Entonces, eso le aumentaba mucho como esta parte del disgusto, ¿no? Del ir a trabajar como pues en contra, ¿no? De que Como o sea, yo olvidados, ¿no? tengo que estar atendiendo personas y además no sé si vienen contagiados, o sea, hubo muchas situaciones ahí también Claro. complicadas de manejar y bueno, échale aparte enfermería sobre todo, que son así el ejército mayor, ¿no? De los servicios de salud y los médicos obviamente, ¿no? Sí generó mucha ansiedad precisamente ante el temor de ser contagiados o toda esta sugestión, ¿no? O sea, la mayor parte de las llamadas era así, es que yo siento que me falta el aire, yo siento que ya me contagié, yo siento que me voy a morir y tengo un hijo chiquito, o sea, es más como esta parte que afectaba el hecho de sentirse tan vulnerables, ¿no? Y aparte, pues obviamente adjunto al desgaste físico de estar las jornadas, ¿no? Sobre todo de quienes están en áreas COVID, pues sí es un desgaste mayor. O sea, no es lo mismo estar en un hospital que en unidades de primer nivel, o sea, el desgaste es mucho mayor. Sí, no, digo, los hospitales tienen ese factor de que no duermen, a veces no comen, o sea, pasan días. Yo recuerdo una amiga que al principio de la pandemia me comentó de que tenía 3 semanas de no ver a su hijo porque decidió ella encerrarse porque le tocó una sala COVID y dijo, no, yo definitivamente no voy a ver a mi hijo porque su hijo era un niño pequeño en ese momento, ahorita ya tiene 2 años más, ya es un poco más consciente de muchas cosas, ¿no? Pero el niño en ese momento tenía 5 años y no sabía qué era lo que pasaba y que llegaba y la quería abrazar y entonces ella empezó a desarrollar, de hecho se le cayó el cabello, o sea, llegó un momento en donde ella dice que se le caía a mechones el cabello y que se sentía muy presionada, muy estresada, porque precisamente como lo que tú dices, o sea, están frente a las personas, no los apoyaban y estaban teniendo graves problemas, pues, psicológicos que les estaban ya afectando a muchos de ellos, ¿no? O sea, eso Sí. yo creo que no lo vemos como usuarios, no lo vemos en muchas cosas, ¿no? Y eso es muy grave. Sí, y aparte contener al paciente, ¿no? Que se les desbordaba en los pasillos Exacto, o sí. dar las malas noticias, ¿no? Con tanto fallecido, o sea, pues realmente sí es un caos, ¿no? O sea, atender esas áreas y todas esas complicaciones, pues tampoco, o sea, te digo, antes de la pandemia, por ejemplo, esas cosas se vivían en el SECAN, ¿no? O sea, yo creo Sí, que del personal son los que más desgaste llevan en ese sentido, ¿no? claro. De estar en contacto con la enfermedad y con la muerte. Entonces, eso ya directamente afecta tu estado de ánimo, ¿no? Afecta tu estabilidad Sí, en tu estabilidad. varios sentidos, ¿no? Oye, y tú hablabas ahorita, me pareció bien importante la situación esta que dijiste de la visualización. O sea, ya lo teníamos y se hizo más evidente que obviamente necesitamos darle mantenimiento al cerebro continuamente. El otro día una persona me dijo, dice, güey, es que ya tu programa parece línea psicológica, ¿no? Y le digo, no, es que, le digo, es bien importante, no le damos, en México, insisto, no le damos valor a la salud mental, ¿no? O sea, eso es bien importante, pero aquí me gustaría que tú nos dijeras ¿en qué momento, cuál es el momento en donde
tú debes decir, tú como persona debes decir, tengo que ir, o sea, necesito que alguien hable conmigo o alguien platique conmigo de esto porque definitivamente estoy, yo fuera del COVID, ¿no? O sea, en una situación normal decir, necesito ya tener una atención psicológica real para poder salir adelante de todas las actividades que estoy haciendo. Llámese depresión, ansiedad, cualquier otro. Uh-huh. Bueno, algo que acabas de decir también es importante, porque no todas las personas tienen esta visión desde la salud mental o desde la psicología clínica. Y eso a mí me costó también mucho tiempo entenderlo, porque pues de repente es como, ¿no? O sea, ya sabes, estudias y toda mi familia terapia, ¿no? Vayan. Así como, todos vayan a Siéntense terapia. todos. Sí, ándale, casi intervención familiar, yo los atiendo, ¿no? Ya con el tiempo pues vas como aprendiendo toda esta parte de que no, o sea, pues, no es posible ni funciona, para empezar. Sí, claro. Pero creo que también es importante respetar esta parte de las creencias, ¿no? O sea, de que hay personas que de plano dicen, pues, ¿a qué voy al psicólogo? ¿No? O sea, le voy a contar mis problemas a alguien que no conozco, ¿no? Voy a ir como pues eso, o sea, al final un proceso de terapia es como irte a desnudar, ¿no? Es como ir a hablar todo lo íntimo, ¿no? Hablar todo lo que a ti pues te avergüenza, ¿no? Todo lo que te afecta en muchos sentidos y que no, pues muchas veces, hay quienes dicen, yo a todo el mundo le platico todo lo que me pasa, o sea, hay de todo, ¿no? Sí, claro. Pero pues también hay gente que dice, no, pues es que para platicar me cuesta mucho trabajo, ¿no? Como abrirme o incluso en el mismo proceso a veces pasa un año para que te empiecen como a platicar cosas más profundas, ¿no? O sea, entonces digo, esto depende mucho desde el enfoque en el que trabajes como psicólogo, porque digo, hay gente que trabaja 5, 10, 12 sesiones y están como muy centrados en el problema y dices, bueno, ya agarraste aquí la onda de cómo hacerlo y ahí te vas solito, ¿no? O sea, ese es un estilo, ¿no? Pero cuando sí están interesados más como en entender su estructura de personalidad, ¿no? Como irse un poquito más al origen de sus broncas, pues sí, o sea, a veces pasa mucho tiempo, ¿no? En que van como atando cabos de muchas cosas y es padre, ¿no? Digo, yo lo que he vivido el proceso desde como paciente, te das cuenta, ¿no? Como en un ratito no, o sea, uno mismo se hace taruguillo, ¿no? De, ay, todo bien, nada más vengo por experiencia. Y pues igual, ¿no? O sea, ya poco a poco te vas dando cuenta de todo lo que traes ahí, ¿no? Pero se me fue la pregunta que me hiciste. Ya. Bueno, ya se me hacía raro que no te sucediera. Bueno, el punto era porque, bueno, se me hace importante también respetar esa parte de, bueno, a lo mejor no quieren ir al psicólogo. Entiendo cuando tú dices, o sea, una atención real, porque a veces también si vamos como, no sé, es que no quiero hablar como en ese sentido porque también te digo, he aprendido esa parte de que cada quien tiene sus creencias, cada quien tiene sus, digo, la psicología no es una creencia, pero para la gente dice, ay, no creo en el psicólogo. Digo, bueno, pues, qué bueno, porque no es que sea uno así como un santo al que rezarle, ¿no? Y entonces le van a quitar sus broncas, pues no. Pero bueno, al final también no podemos llegar a imponerle a las personas así de que es que esto y solo con esto vas a salir adelante, ¿no? Digo, hay muchas personas que hacen cualquier otro tipo de situaciones, pero sí, lo que sí es importante destacar es que a veces sí debemos de tener cuidado con a dónde y con quién, ¿no? O sea... Sí, porque hay gente que estos famosos coach, o sea, yo tengo o sea, muchos sentimientos encontrados con esta cuestión del coaching, ¿no? O sea, el coaching a veces sí considero que es un poco un pensamiento mágico pendejo en muchas cosas, ¿no? O sea, no puedes ir por la vida diciendo a la gente, ay, sí, todo es positivo, todo es bonito, ¿no? Ajá, o sea, no puedes, porque no sabes, como tú bien lo dijiste, la realidad de la persona, no sabes el momento en el que está, no sabes qué factores están incidiendo en su vida para poder decirle a todo, sí, tú di que sí, vas a poder, cuando a lo mejor el decirle sí vas a poder
se convierte en algo peor para esa persona porque a lo mejor se frustra y viene un cuadro depresivo un poco más grande, ¿no? O sea, son muchas cosas esas, ¿no? Es que muchas veces desconoces la base, o sea, algo bien importante en este tema de depresión es que muchas veces tiene una base biológica, ¿no? Y si no descartas primero esa parte médica, ¿no? Que a lo Claro. mejor tienes una infección, a lo mejor tienes una enfermedad que desconocías, a lo mejor tienes hipotiroidismo, hipertiroidismo, Sí. a lo mejor tienes hasta una infección, vaya, de vías urinarias, ¿no? O una situación ginecológica en las mujeres. Por eso también es más frecuente este tipo de cuadros en mujeres, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con la parte hormonal. Claro. Y digo, con las etapas de vida y todo, ¿no? Pero sí, si no descartas esa parte, una doctora que nos daba clases nos decía mucho, o sea, vas a terminar interpretando amibas, ¿no? O sea, tienes que primero entender que la parte biológica está funcionando bien, Claro. ¿no? Y si no, porque esa es la parte que muchos pacientes de repente así como se sacan de onda, ¿no? Cuando les dices, bueno, a lo mejor es necesaria una valoración por el psiquiatra, porque entonces dicen, no, o sea, si me costó trabajo llegar al psicólogo, entonces llegar El al psiquiatra psiquiatra, menos. olvídalo, o sea, me van a encerrar, ¿no? O sea, esto sí estoy súper mal. Entonces, Claro. explicar esta parte de que, bueno, uno como psicólogo no receta porque pues uno no es médico, precisamente, ¿no? Pero tener esta visión de la parte o de la influencia que puede tener una enfermedad física y generar este tipo de síntomas, ¿no? Ujú. Porque una infección de vía urinaria muchas veces se confunde porque te sientes cansado, ¿no? Te sientes desganado, te duele el cuerpo, ¿no? O sea, te sientes Sí, como sí, sí. mal. Y a veces, Molesto, ¿no? y a veces es muy subclínico, ¿no? Porque no tienes cistitis, no tienes como esta parte que puedas como identificar de, sí tengo una infección, o sea, no la ves, ¿no? Ajá. Pero haces la pruebita y pues, no manches, o sea, ahí está la prueba, ¿no? O sea, pues Claro. por eso te sientes cansada, por eso resuelves la parte médica y la depresión mágicamente desaparece, ¿no? ¿Pero por qué? Porque más bien era un malestar generado por algo biológico. O sea, Entonces, es entender la enfermedad desde muchos factores distintos, ¿no? así es. Así, la depresión por eso es que no está considerada como una enfermedad, ¿no? O sea, una enfermedad, a diferencia de un trastorno, es que la enfermedad sí tiene un agente etiológico, o Ujú. sea, Sí, dices, no, pues en una gripa, o sea, un virus tiene tal bacteria, ¿no? La claro. eliminas con un antibiótico y ¡pum!, ¿no? O sea, se te va la infección que tengas. Pero en la depresión, pues, ¿no? O sea, una parte es esta, pero la otra parte es social, la otra parte es vincular, o sea, vaya, es multifactorial, ¿no? Esto que decimos es como de todo y nada, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas. Todo y nada a la Entonces, vez. esa es la diferencia con un trastorno, ¿no? Entonces, identificar cuáles son las partes que están provocando esto es Ujú. lo que lleva ese tiempito a identificar, ¿no? Oye, Yoreli, y por ejemplo, en el caso de toda esta situación que está sucediendo con el COVID, eh, ¿qué es lo que ustedes recomiendan para poder, porque bien lo dijiste ahorita, la depresión en sí no es una enfermedad, ¿no? Entonces la gente dice, yo estoy enfermo de depresión y eso es un error, ¿no? Ya estamos quedando que esta situación, decir eso ya es un error grave, ¿no? Pero en esta situación del COVID, ¿cómo ustedes han tratado de ayudar a todas estas personas a hacerles entender que muchas veces no es la propia depresión lo que está afectándoles, ¿no? Sino todos los factores alrededor? O sea, ustedes tienen, aparte de esta línea, alguna otra forma de poder que los pacientes lleguen a ustedes y que les digan, esto me está pasando, ¿a dónde tengo que ir? O sea, ustedes como jurisdicción, ¿tienen alguna otra forma de poder apoyar a todas estas personas? Pues es que, bueno, te digo, dependemos de un sistema en el que cada centro de salud tiene su área de responsabilidad, ¿no? Entonces, Ujú. puedes ir al centro, ahora sí que acude a tu centro de salud más cercano, ¿no? O sea, Ajá, al que te toca. sí. Ahorita, pues ya básicamente se abrió el servicio nuevamente. Ya la gente puede ir. Entonces, ahorita la gente ya puede ir a solicitar su consulta normal. Ujú. Y bueno, dentro de las cosas, como dices tú, aquí, bueno, es que te digo que para hablar del tema creo que hay muchos puntos importantes, porque tanto es importante identificar, cuando le puedes poner nombre a lo que te sucede, también es más fácil manejarlo. O sea,
cuando ya no es todo lo que me afecta, ¿no? Sino dices, ya identifiqué que lo que me afecta es esto y esto. Entonces, como se vuelve más materializable y más manejable a decir, es que todo, así como ¿cómo se llamaba este programa? Todo siempre me sale mal, ¿no? Sí, ahorita digo cuál es. Ajá, bueno, ya me entendiste cuál. Sí, Pero ya identifiqué. es más difícil. Y esa, por ejemplo, es la diferencia de tratar una ansiedad. Es más difícil tratar una ansiedad que una depresión, porque la ansiedad te afecta todo, literal, ¿no? O sea, todo y nada, nuevamente. Es como todo el tiempo estás pensando en mil cosas, todo el tiempo estás queriendo resolver algo, todo el tiempo estás con la fuga de ideas, todo el tiempo estás como No me con grites. 10 cosas a la vez, ¿no? No me grites, por favor. Pues con irritabilidad muchas veces, ¿no? O sea, estás más impulsivo a veces, más descontrolado, ¿no? Y entonces arreglar cada una de esas cosas o atenderlas o ponerlas siempre les digo, pónganlas en cajitas, ¿no? O sea, vamos a organizar. Luego ahora sí como a lo maricondo, a ver, vamos, el cajón de los choques, el cajón o sea, vamos a tratar como de organizar esto que tienes en la cabeza para poder empezar poco a poco, ¿no? Claro. Pero bueno, una de las cosas importantes justamente a veces es el empezar a hacer, ¿no? O sea, algo creo que como tip es que a veces esperamos a sentirnos mejor para entonces ya hacer algo, ¿no? Así como que yo voy a estar bien hasta que se acabe la pandemia, ¿no? Voy a estar bien hasta que regrese a trabajar. Voy a estar bien hasta que me haga caso el que me gusta, ¿no? Voy a estar bien hasta que mi hijo salga de la escuela. Voy a estar, o sea, es como que las cosas van a mejorar hasta que algo suceda o hasta que me sienta mejor, ¿no? O sea, si me siento mejor, entonces ya empiezo a hacer cambios. Y hay un modelo en la psicología que, pues justamente trata como lo contrario, ¿no? O sea, es decir, empiezas a hacer y cuando te empiezas a mover, entonces viene como esa diferencia en tu estado de ánimo. O sea, si tú empiezas a hacer las cosas, aunque al principio no quieras, aunque te cueste, o sea, hay que empezar como por metas muy cortas, ¿no? Como empezar de a poquito, así de, a ver, bueno, no quiero mejorar mi alimentación, pero al menos un día voy a comer fruta todos los días, ¿no? O sea, poquito a poquito voy a empezar a agregar esto, voy a empezar a... Del ejercicio no puedo hablar porque soy muy mal ejemplo, pero bueno, a la gente que le gusta hacer ejercicio, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Empiezas caminando de aquí a la panadería, sí, no te compras pan, pero porque bueno, esa es Matas la de dos parte, pájaros de un tiro, ¿no? o sea, esto tiene mucho que ver con tu contexto, o sea, con las cosas que tienen, o sea, que vienen al cuento con tu historia de vida, ¿no? Porque también si le dices, o vete a correr o vete a caminar cuando, o sea, de plano eso es algo que no le gusta a la persona, por eso también es que no es bueno ser consejero, ¿no? O sea, o decir, mira, deberías de, porque a veces también es como estarle diciendo a la gente, ves que no puedes, o sea, tantas cosas que hay que hacer y tú no haces Sí, nada. claro. Entonces, eso a veces a la gente pues le da más para abajo, porque si entonces de plano soy un inútil, ¿no? No puedo hacer esto, X, Y, Z, ¿no? O sea, Claro. más bien fortaleciendo la idea de que no puedo. O sea, Entonces, tú recomiendas que lo importante es que identifiquemos qué es lo que nos provoca, ya sea una ansiedad o una depresión, para que primero, entonces ustedes puedan identificar de una mejor forma cómo poder atacar ciertos factores y poder llegar a una nueva, y sobre todo, o etapa. sea, va como en esta parte, ¿no? Te digo, bueno, primero es hacer, o sea, si me siento mal, tengo que ir como fortaleciendo esa parte. Identificar los depresógenos, te digo, o sea, identificar qué es lo que me provoca el malestar para evitarlo, ¿no? E identificar las cosas que sí digamos, que me levantan el ánimo, que me gusta hacer, que disfruto, ¿no? O que a lo mejor ahorita no disfruto tanto, pero que antes disfrutaba. O sea, esas son importantes de rescatar y empezarlas a practicar nuevamente, ¿no? O empezarlas a incluir en tu vida poco a poco, nuevamente, ¿no? O sea, es como fortalecer ese aspecto. A lo mejor tiene que ver muchas veces con algo que por la pandemia ya no se puede hacer, ¿no? Y entonces ahí viene como otra vez como esa baja, ¿no? Pero volvemos a este postulado de no son las cosas las que nos afectan, sino la percepción que tenemos. O sea, a veces uno mismo se pone las trancas, ¿no? A veces, bueno, a lo mejor ya no puedes hacerlo exactamente lo mismo que antes, pero sí, eso es algo que también aprendí del doctor que está ahí en Holistic, ¿no? Que dice, aplica la técnica del oso.
¿no? O sea, si A eso quieres parece. algo, obténlo, ¿no? Si no Ajá. puedes obtener eso, sustitúyelo. O sea, sustitúyelo a lo mejor por algo más accesible, más Ajá. pequeño, y en otro Sí, momento a lo mejor puedes ir escalando nuevamente a eso que querías, ¿no? claro. Y si sustituyéndolo aún así no puedes, pues olvídalo, ¿no? O sea, cambia de meta, o sea, cambia de perspectiva a otra cosa, o sea, olvídalo. Es precisamente eso lo que yo te decía, por ejemplo, de los coach, ¿no? El otro día yo fui a una reunión de coach que me invitaron, un coaching, ¿no? De superación personal que me invitaron. Fui de chismoso, la verdad, porque me Para van a hacer ver qué burlas. onda. Sí. Y entonces se me hizo bien interesante porque una persona dio un testimonio sobre algo que no había podido hacer, ¿no? Y entonces la persona se veía visiblemente afectada. O sea, como que la frustración que se le escuchaba era demasiada. Y entonces la persona que estaba al frente le decía, es que tú puedes, es que debes hacerlo porque Dios te puso aquí para eso, porque tú debes darle tu Vida. talento al mundo. Ajá. Y entonces yo me le quedé viendo a la persona y, y era tanta la energía que despedía, ojo, estoy hablando de energía de fuerza que le estaba diciendo las cosas con tal convencimiento, Enérgico. Ajá. sí que la persona sí empezó, hasta su lenguaje corporal empezó a cambiar, la persona se empezó a sentar más erguida, empezó así como que a sonreír, pero me puse a pensar en ese momento y dije, ¿y si esta persona ahorita sale y no cumple lo que quería cumplir a lo mejor el día de hoy? Se puede suicidar, ¿no? O sea, es bien grave esto, ¿no? Porque como tú dices, hay cosas que definitivamente ya no las puedes hacer. O sea, por más que quieras ponerte otra cosa y que hay que se vea muy bonito algo, pero ya no las puedes realizar. Y entonces es ahí donde el coaching no entra, digamos que el coach, perdón, no entra Es muy irresponsable en ese en una sentido. forma responsable, ¿no? Entonces, Ujú. qué, qué bueno es esto de que dices tú, de que si de plano no puedes, pues cámbiale, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, eso no Ujú. tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Sí, pero sí he notado en muchas personas esta sensación de fracaso cuando lo que tú tenías, la expectativa y lo peor, o sea, para mí es lo peor porque cada vez que escucho así digo, ah, ¿no? Cuando son amigos, por ejemplo, que se acercan y me dicen así, me dan ganas así como decirle, no manches, ¿no? Con los pacientes no, con los pacientes es distinto, pero cuando son amigos, ¿no? Así casi no Llégale. manches. Ay, sí. Porque, o sea, una cosa es la expectativa que tienes tú de logro de esa cosa que te planteaste, ¿no? Y dices, ok, o sea, entiendo que te frustra cuando no, eso que tú pensabas y que tú querías, pues no se dio como tú planeabas, ¿no? Pero lo peor para mí, o sea, que casi así me da, es cuando dicen, es que la gente, o sea, mi familia, ¿qué va a pensar, no? O sea, ¿qué van a decir de que yo no cumplí con esto que ellos esperaban de mí? Y esa es como de las mayores cosas que a mucha gente le afecta, ¿no? Porque es Claro. como, o sea, el centrarte de, o sea, sí, pero para ti, ¿qué puede ser importante? O sea, a lo mejor esto no se dio de esta manera, pero puede haber otras, ¿no? Ujú, Pero sí, el cerrarse tanto a que esa expectativa de los demás no se va a cumplir es como, ya, o sea, fracasé en la vida, ya, no hay modo, o sea, no hay otra cosa que pueda yo hacer, ¿no? sí. Entonces, eso, o sea, creo que es de las mayores causas que afectan como esta parte, digo, de la autoestima ni se diga, ¿no? Pero sí como de esta sensación de poder lograr otras cosas, ¿no? Como decir, ok, pues no se me dio el violín, ¿no? Ahorita que estoy con eso, parezco ratón chillón, no se te da, ok, pues bueno, intentas con otra cosa, ¿no? Para muchas personas puede ser como eso de estar cambie y cambie, que tampoco es por allá, ¿no? Porque también hay muchos chavos, ¿no? Que, pues es que no me gusta esto. Entonces, Sí, digo, también, o sea, ser tan irresponsable de hacer una cosa y hacer otra, y de, no hacer, como dicen, ser aprendiz de mucho y oficial de nada, pues está cabrón, ¿no? ese es otro rollo, ¿no? O sea, Sí, no sí, hay sí, que son cosas confundirse. Porque, bueno, es partir de esta idea de que es que no me hace feliz, ¿no? Si no te hace feliz, no lo hagas. claro. Pero creo que en esta frase también hay mucho que desdeñar, ¿no? Porque digo, aunque no es recomendable, ¿no? O sea, el decir, no, pues es que esto, aunque no te guste, hazlo, ¿no? Aunque no te guste, te lo comes. Pero a veces hay cosas que sí, o sea, hay que aprender como a discriminar esa parte, ¿no? Porque dices, bueno, la vida no es un continuo de felicidad, o sea, la meta
no es como lograr tener una vida completamente feliz todo el tiempo, o sea, eso ya se llama manía, ¿no? O sea, eso ya es, Deja de incluso gritarme, puede ser, insisto. ¿estoy gritando? No, no es cierto. No, es que dices eso de manías y todo eso, y si tuviera yo aquí a mi hija estaría. Te estoy dando el cachetazo así de guante blanco, ¿no? Sí, no, o sea, sí, o sea, digo, yo entiendo cuando hablaste de la parte de la ansiedad, a mí me pasa, ¿no? O sea, yo no puedo estar con gente desordenada, por ejemplo, ¿no? Y entonces el estar con alguien desordenado, o sea, o ver por ejemplo, ¿no? En la oficina, ver un escritorio desordenado me pone muy ansioso, entonces mejor me doy la media vuelta y me voy. Bueno, pero al Sí, menos te das la vuelta, habrá quienes sí. así digan, a ver, te acomodo, porque no puedo ver Ah, así. sí, sí, yo tengo una compañera que acomoda, o sea, te ve y te dice, ay, y mueve las cosas y todo, ¿no? O sea, sí, pero la ansiedad sí te llega a generar una situación, ¿no? Y lo que tú acabas de decir, por ejemplo, ahorita de las manías también, o sea, hay personas que dicen, es que no duermo por estar pensando en lo que va a pasar el día de mañana o por lo que va a suceder, y eso genera depresión, ¿no? El exceso de futuro dicen que genera también depresión, y eso es malo. Sí, que de hecho, pues también es de donde surge el mindfulness, ¿no? Que ahorita también está como muy, muy en boga. Porque pues justamente es como centrarte digo, no, pues sí, es como el gestal, ¿no? Que dice, céntrate en el aquí y el ahora, ¿no? Ajá. Pero bueno, esta parte de la atención plena, pues justo es eso, ¿no? O sea, como de que si ahorita estás con tu computadora, ¿no? Y con tu micrófono y tu mesa, pues estás con tu computadora, tu micrófono y tu mesa y tú, Claro. ¿no? Pero si no, es como que estás tú, tu computadora, tu hija ya la tienes acá en mente, ¿no? A lo mejor que al rato vas a hacer algo, otra cosa, que tienes tal pendiente, que tienes, o sea, y estás como que en mil cosas a la vez, o en lo que hiciste en la mañana, y si la regaste, y si dijiste, y si... Entonces, a veces esa parte, ¿no? De no concentrarte en que ahorita estamos en esto, y ya, o sea, cuando pases de esto harás otra cosa, ¿no? Y, o sea, como centrarte y concentrarte en lo que estás haciendo también te hace aprovecharlo, disfrutarlo, ¿no? Claro. Vaya, vivir en esa conciencia te hace tener otra dimensión de las cosas, ¿no? Y también poder en eso darle espacio a otras personas en su momento, o Y a sea, otras cosas, ¿no? de otras cosas. Uh-huh. Claro. Oye, Yorelei, pues nos queda un minuto de Ah, programa. ok. Siempre es bien interesante platicar contigo porque aparte de que te considero una gran amiga, una gran persona también, siempre me parece muy divertido platicar contigo porque haces ver la psicología tan sencilla que, que se digiere de una forma muy interesante y eso siempre te lo voy a agradecer que traigas a este programa. Algo que quieras Gracias. tú agregar, algo que te gustara agregar acerca de la depresión en esta época de la pandemia, algo que te gustara agregar sobre la Mira, depresión en todo tengo, esto, dime. tengo como 6 hojas aquí de Ah, cosas dale, que dale, dale. agregar, pero ya no da tiempo. No, pues es que realmente te digo, o sea, hay muchas cosas que hacer. Creo que algo muy útil para la gente, porque siempre es como el dime qué hacer, ¿no? O sea, creo que algo que a las personas siempre les batallan mucho es, ¿pero qué hago? O sea, ya identifiqué qué hago. Creo que la pregunta de todo mundo y del millón, ¿no? Porque entonces dices, bueno, ya identifiqué que soy así, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, pero creo que es eso, o sea, la vida va a pasar en el sentido de que no, bueno, no, la vida no. En la vida pasan cosas, o sea, en la vida siempre van a pasar cosas. Ahorita es una pandemia, después, digo, al mismo tiempo están pasando que los huracanes, que los socavones, Que los talibanes. las afganistanas, ¿no? O sea, Sí, en claro. la vida siempre va a tener cosas que ahorita sea más visible en muchos sentidos, que cada vez parece que hay más problemas, que parece que el apocalipsis ahora sí está llegando, ¿no? O sea, como que las cosas están siempre cambiando. Entonces, también el pretender que en algún momento las cosas van a volver a estar como antes o que vamos como a recobrar ciertas épocas, o sea, yo creo que más bien es tener esa apertura, ¿no? De estar conscientes de que las cosas van a seguir cambiando y que seguramente vamos a requerir esfuerzos en algunos aspectos, ¿no? En prepararnos Ujú. en otros, en estar listos, o sea, esto era algo que decía un maestro de la prepa, ¿no? Dice, es que la suerte no existe. O sea, él nos decía mucho, la suerte se crea en el sentido de estar preparado en el momento correcto.
¿no? Si tú claro. te preparas y estás listo para alguna situación, pues no es la suerte, es que estabas preparado para ello, ¿no? Entonces, el tener esta visión de que necesitamos saber cosas, necesitamos prepararnos en otras, disfrutar también otras, ¿no? O sea, Sí, es que es bien tomar importante. decisiones, porque a veces eso nos detiene un montón, ¿no? El por miedo, ¿no? De que, ay, no, pues mejor no. Y, oye, vamos acá, ay, no, mejor no. O sea, también ahí te estás perdiendo de conocer gente, de tener una experiencia nueva, de acceder a otras cosas, ¿no? O sea, a veces el miedo es lo que nos detiene en muchos sentidos. Claro. Entonces, no vamos a poder resolver el mundo, no vamos a poder resolver a veces muchas de las cosas que nos pasan o que están a nuestro alrededor. Solamente hay que tener como una mochila de herramientas en las que podamos como hacer algo en el momento que nos sucede, ¿no? O sea, Así se es. me, se me descompuso el boiler, bueno, pues sacas tu perico, ¿no? O sea, es tener como las herramientas para la situación que se presenta, ¿no? Y Claro. en la medida en la que te muevas y hagas, pues va a ser más difícil, ¿no? Que te suceda como algo en este aspecto de fundirte y apagarte totalmente, ¿no? Siempre va a haber cosas que puedes hacer. Así es. Pues vaya, qué cierre de programa, eso me parece bien, bien interesante. Las herramientas son esenciales para poder entender qué está pasando, ¿no? Y eso creo yo que es la mejor lección que nos llevamos el día de hoy. Y la verdad, créeme, te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. Gracias a ti Me por volverme a parece... invitar a pesar de todo. No, no, Que no, sabes que se me va el avión. yo siempre he dicho que es bien chistoso platicar contigo porque somos iguales, empezamos en un punto y terminamos en otro, y luego nos regresamos al mismo punto, pero volvemos a pasar a otro punto. Entonces, eso es muy chido. La forma de platicar con alguien así es muy, muy chida. Y sobre todo porque, te insisto, haces la psicología muy fácil y eso yo creo que es algo bien interesante y que te agradecemos todos aquí en el programa. Bueno, pues gracias a ti. Y bueno, hoy terminamos. Te agradezco mucho, Yorelei, que hayas estado con nosotros. Espero que regreses, como sé que será. Y nos vemos mañana con el Duque Olivares en el programa Sin Nombre. Y nos vemos también en todos los programas que tenemos aquí en Permanencia Voluntaria. También quiero aprovechar para felicitar a mi madre, que hoy es el día de su cumpleaños. Te Muchas mando un felicidades. gran beso y un gran abrazo, mamá. Y nos vemos el día de mañana con Luke Olivares aquí en el programa Sin Nombre. Mi nombre es López Yorley. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima.